Muy bien, entonces estamos empezando la grabación del día de hoy. Así que, como les comentaba, la propuesta es que ustedes puedan ir desarrollando la actividad hoy mismo a partir de esta semana. Si falta por ahí la actividad 17 o alguna otra, como siempre, los animo a realizarlo. Así que vamos a ir explicando la actividad 18. También les recuerdo que hoy día hay programa de Aprende en Casa, hoy a la 1:30 y el viernes también, creo que a las 2, si no me equivoco. Entonces hay programa de Aprende en Casa. El de hoy día me parece que tiene que ver con el tema de hoy y que también trabajamos un poco la semana pasada. Y me parece que el día viernes vamos a ver un tema adicional que complementa lo que estamos trabajando ahora. Así que no se vayan a olvidar sobre esos dos programas de Aprende en Casa. Bueno, creo que ya pueden ver entonces la actividad 18. Recordemos que estamos centrándonos en conocer el tema de la discriminación en este mes. Y ya hemos visto en la actividad anterior cómo había mecanismos, inclusive legales, para discriminar, primero que todo, a los que no eran blancos en la colonia, y de hecho cómo inclusive había ya órdenes desde el mismo virrey, en este caso el virrey Amat, que en el siglo XVIII cumplía la ley del rey de ni siquiera dar posibilidad a que estudien personas de castas, como mulatos, zambos, cuarterones o mestizos. Y además, que si alguno se había inclusive graduado ya de doctor, que todo lo que él había hecho se considere nulo. O sea, básicamente un tipo de marginación por su origen y su color de piel. Igualmente vimos también cómo entre las mujeres no había igualdad y que tal vez algunas mujeres tenían la suerte de poder estudiar, pero un poco de suerte en el sentido de que si sus padres querían que estudiaran, bueno, estudiaban. Pero de lo contrario, hubiera sido totalmente normal que no tuvieran el más mínimo acceso a la educación. Sin embargo, hemos visto también como aquellas entre las mujeres más pobres, las mujeres o las niñas abandonadas, inclusive dentro de personas abandonadas, había una distinción, porque si eran blancos, o si eran blancas o blancos, esos niños se les daba la oportunidad de estudiar algo para progresar en la vida, y si eran de castas, de frente eran elegidas para que sean sirvientes. Entonces ya el color de la piel, inclusive siendo personas abandonadas, ya digamos, ya tenían un destino definido. Igualmente vimos también cómo las niñas y las mujeres de la nobleza indígena estudiaron en beaterios para lograr un acceso a la educación y también para lograr mantener una reputación de mujeres castas, ¿no? Algo que era muy importante, por supuesto, en aquella época, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a progresar en la revisión de la educación en la colonia. Y lo que vamos a ver ahora son 3 fuentes, si no me equivoco. Y primero, como ven ahí, el tema es el impacto de la ilustración en la educación. A ver, ¿quién podría leer, por favor, ese texto? Bien, Gabriela, por favor, lee.
El impacto de la Ilustración en la educación. La Ilustración resaltaba la necesidad de que el acceso a los colegios mayores y universidades estuviera determinado exclusivamente por el talento y la aplicación del alumno. Una de las reformas que se buscaban era que el talento, en lugar de la alcurnia, ascendencia, sea la mejor forma de ser aceptado y ascender en la sociedad. Se las primeras letras fueran obligación del Estado, encomendándose al clero el deber de instruir al pueblo. Sin embargo, es solo en la década de 1790 que se insiste en la importancia de que la educación sea difundida ampliamente, sin reservarse a unos pocos niños privilegiados. Muy bien, gracias, ya veo. Bien, tienen ahí entonces una idea muy interesante que ya es un cambio, ¿no? Y bueno, recuerden que en el recuadro dice, ¿no? La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII cuyos ideales fueron la razón y la ciencia. Recuerden que esto ya lo vimos en abril y justamente vimos ahí algunos aspectos y cambios que hubo en el tiempo de la Ilustración en relación, en ese caso, con las ideas de la democracia, ¿no? Recuerdan que empezamos viendo eso en abril justo para las elecciones. Entonces, dice, estos ideales fueron acogidos por varios intelectuales criollos que pidieron reformas en el sistema colonial sin romper con el imperio español. Muy bien, entonces recuerden que la ilustración empezó en Francia en el siglo XVIII y ese movimiento ilustrado se expandió por Europa a unos reyes absolutistas. Recuerden que el absolutismo es justamente eso de que el rey hace lo que da la gana sin que nadie lo controle y que la nobleza tiene todo el poder, toda la economía, bueno, el manejo de la economía, todas las riquezas, todos los derechos y ninguna obligación. Y el pueblo, que como siempre es la mayoría de la gente, tiene todas las obligaciones y ningún derecho, ¿no? Entonces, la ilustración llegó a cambiar eso o a proponer un cambio, ¿ya? Algunos reyes absolutistas muy inteligentes, muy avispados, se dieron cuenta que esto era muy peligroso para ellos, pero también se dieron cuenta que era muy complicado prohibirlo. De hecho, intentaron prohibirlo, pero se dieron cuenta que era muy raro, muy difícil hacerlo, porque eso no era leído específicamente por el pueblo pobre, que no sabía ni leer ni escribir, sino era leído por gente educada. Y era la gente educada, gente de la burguesía, comerciantes, profesionales, y también algunos nobles, que veían estas ideas como algo interesante, algo diferente, ¿no? Y eran ellos, sobre todo los burgueses, los que difundían las ideas. Entonces algunos reyes tomaron algunas de estas ideas y las aplicaron en su beneficio, y de hecho lograron tener mejores gobiernos porque en apariencia eran mejores reyes, ¿no? Y algunos reyes, como en Francia, no les hicieron mucho caso porque no veían esto como algo bueno, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el efecto de la ilustración en la educación. Entonces, un cambio que propone es justamente oponerse a lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Como mencionaba hace un momento, la educación colonial era una educación que no era igual para todos, ni por cuestión de color de la piel, origen, justo lo que ahí su compañera mencionó, ¿no? La alcurnia es tu origen social, ¿no? Tu linaje, de qué familia vienes, cuál es tu apellido. Entonces, había personas que por su origen tenían de hecho acceso a la educación y había personas que al no tener esto ya estaban pues literalmente prohibidas o negadas a la educación. Entonces, ¿qué dicen los ilustrados? Cuyas ideas llegan a España y de España llegan a América y específicamente al Perú. Pues dicen que no, que eso está mal. Lo que dicen es la educación en los colegios mayores y universidades debe estar determinada por el talento y la aplicación del alumno. Aplicación del alumno podemos entenderlo como la responsabilidad, ¿no? Entonces, si una persona es talentosa y responsable, estudia, debe tener acceso a la educación. Aquí, como ven, no se tomando en cuenta ni su linaje, pero bueno, obviamente los ilustrados no llegaron tan alto, aunque en algunos sí creo que lo propusieron, pero no llegaron a proponer todavía la igualdad del hombre y la mujer. Eso vino después. Pero ciertamente sí decían que todo hombre debía tener acceso a la educación si tenía el talento y la dedicación para eso. Y justamente menciona aquí que una de las reformas que buscaban era eso, ¿no?
que la gente que se educara a todos, y sobre todo a los que tenían talento. Dice aquí entonces que la enseñanza de las primeras letras, que es justamente leer y escribir escribir y leer y escribir, fuera una obligación del Estado. Recuerden que hemos visto que la semana pasada no era una obligación, era casi digamos, un privilegio que algunos nada más tenían, porque realmente había muy pocos colegios en el Perú y muy pocas universidades también. E igualmente, al clero se le dio el deber de instruir al pueblo, a pesar de que era el pueblo, perdón, la iglesia, el clero específicamente, el que en parte se oponía a la educación, por ejemplo, de las niñas. Pero hay que reconocer que en ese momento la iglesia, acá en España y América, por supuesto, la iglesia católica, era la que tenía pues a la gente mejor preparada para cumplir esta misión. Como dice aquí, recién en la década de 1790, y estamos hablando pues en tanto más o menos unos 30 años antes de la independencia, es que recién se insiste en que la educación sea difundida ampliamente. O sea, estas ideas ya estaban por esa época, pero recién, y qué coincidencia, ¿no? Justamente un año después de la Revolución Francesa, es que justamente se dan cuenta, aquí también se comienza a proponer esto, la educación ya debe ser para todos. Pero obviamente eso fue muy lento, ¿no? Recordemos que en la República todavía había muy pocos colegios. Ahora, en base a este texto, se les pide a ustedes que completen esta línea de tiempo, ¿ya? Por acá quedó tapado un poco la fuente, pero bueno. Dice que completan las ideas acerca de la educación que existía antes y después de la Ilustración. Entonces aquí ustedes pueden escribir cómo era la educación antes de la Ilustración, que tiene que ver con lo que hemos hablado en la clase anterior, y lo que propusieron los ilustrados acerca de la educación. Creo que las diferencias son bastante evidentes, así que, bueno. Ahora veamos la fuente 7 y 8, que aquí ya tiene que ver con la educación de los indígenas. La semana pasada estuvimos hablando de la educación de las mujeres indígenas, ¿no? De la nobleza colonial o de la nobleza indígena. Bueno, ahora vamos a ver el caso de los varones. A ver, ¿quién podría leer la fuente 7, por favor? Bien, Ángelo y Giancarlo va a leer la fuente 8. Ok, profesor. Colegio de Caciques de Lima. Los jesuitas se encargaron de la educación de los hijos de caciques y nobles. Su objetivo no fue tanto educarlos como españoles o criollos, sino evangelizarlos y a través de ellos evangelizar a los demás. Al principio les enseñaron gramática, pero luego las condiciones de enseñanza de los indios se cayeron. Después de la expulsión de los jesuitas de Perú de 1617, el colegio siguió funcionando, aunque con formas propias de la época. Hubo una revolución de los estudios con la creación de aulas de actividad, enseñanza de la historia y más contactos con la universidad. Muy bien, Ángelo, gracias. La fuente 8, por favor. Ok, profesor. Los riesgos de educar a la élite indígena. La educación de los caciques pasaba no solo por su conversión, sino por su aptitud para convertir a sus indios y luego mantenerlos en el respeto de la fe cristiana. Una vez lograda esta aptitud, con el dominio de la lectura, la que se igualaran a los españoles. En este, no, La pero tú gramática. de la gramática y algo de la necesaria teología, como impedir que aprendieran más, que se igualaran a los españoles. En esto se centraban los temores de las élites coloniales y de buena parte del clero. Muy bien, gracias. Bien, entonces aquí tenemos dos fuentes, ¿no? Por un lado, la fuente 7 nos habla de los colegios de caciques o curacas, ¿no? Recordemos aquí que el término correcto es curaca, aunque el término cacique también se usaba porque, bueno, el término cacique viene de Centroamérica, ¿no? En todo caso, curaca y cacique serían sinónimos. Y hablaremos entonces de los líderes indígenas que en el tiempo de los incas
podían liderar grupos de 100 personas o muchos más grandes, hasta miles de personas. Entonces, cuando los incas cayeron, los curacas, en parte, fueron reconocidos por los españoles, porque, como dije, eran los líderes de sus comunidades, y los españoles se dieron cuenta que si querían lograr algo con los nativos, con los indígenas, era a través de los curacas. De hecho, a través de los curacas se cobraban los impuestos, ¿no? Y era una manera, porque obviamente el curaca conocía a la gente, conocía el idioma, cosa que los españoles al principio no conocían. Y obviamente tener al curaca de tu lado, me refiero a los españoles, ayudaba a lograr las metas que tenían los españoles, a los convertirlos en cristianos y sobre todo cobrar los impuestos. Pues bien, eso significaba entonces que los curacas o caciques debían ser educados como cristianos. Y era importante porque tiene un efecto multiplicador sobre los demás indígenas. Entonces, eso ya ponía a los curacas en una situación privilegiada, ¿no? Porque el resto de la población indígena, que no eran curacas y que nunca serían curacas, no tenían jamás esa posibilidad de tener algún nivel de educación. En cambio, los curacas sí. Y aquí se menciona entonces los colegios de curacas en Lima y que había varios en provincias. De hecho, en el libro menciona a la página que tenía que haber leído la semana pasada, y espero que lo hayan podido leer, menciona justamente los diversos colegios de curacas que había en la colonia, ¿no? Y eso indica entonces que ellos tenían un nivel de educación que los demás no tenían. Dice que los jesuitas se encargaron de la educación de los hijos de caciques y nobles. Recuerden que los jesuitas bueno, es una congregación importante. De hecho, es tal vez de todas las congregaciones que hay, que son cientos, reconocidos como grandes intelectuales hasta el día de hoy. Por ejemplo, han sido jesuitas. Bueno, los jesuitas del Perú fueron muy importantes cuando llegaron aquí y de hecho progresaron mucho en toda Europa, acá en América, porque eran no solamente excelentes educadores, sino muy buenos administradores. Y eso fue la razón por la cual en el siglo XVIII el rey Carlos III los expulsó de su reino, básicamente para quitarles todo. Esa era una forma, cuando un rey necesitaba dinero, una manera de hacer algo era expulsar a la gente que tenía dinero y se quedaban, obviamente ellos se iban, pero no se iban con su dinero, ¿no? Todo se quedaba en España. Era una forma de expropiación. Entonces los jesuitas simplemente se les detuvo por cargos falsos y se les votó. Y simplemente, y eso fue muy malo porque ellos jesuitas eran grandes educadores. Y como dije, lo son hasta el día de hoy, ¿no? El Papa Francisco es jesuita, por ejemplo. Y los jesuitas, ya cuando volvieron al Perú, con el tiempo, estuvieron entre los que ellos han fundado, por ejemplo, la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, y están dirigiendo actualmente la Universidad Ruiz de Montoya. Es una universidad relativamente nueva. Entonces, ya vemos ahora la influencia en importantes universidades peruanas y en algunos colegios también. Entonces, hay que decir también entonces que la educación decayó cuando ellos se fueron. Ellos tenían un muy buen método para trabajar y un convencimiento de que la educación debía llegar a más personas, cosa que otras congregaciones tal vez no lo pensaban igual. Dice que su objetivo no fue tanto educarlos como españoles o criollos, sino evangelizarlos, a través de ellos evangelizar a los demás, ¿no? Obviamente ese era el objetivo en esos colegios de caciques. Al principio les enseñaron gramática, pero luego las condiciones de enseñanza de los indios decayeron. Y como mencionan aquí, ¿no? Después de su expulsión, el colegio de caciques en Lima siguió funcionando, pero con reformas de la época. Y solamente luego hubo unas mejoras, porque justamente en el siglo XVIII, como llega la influencia de la Ilustración, y hemos visto que la Ilustración propone una mejor educación para todos, eso también significó que en estos colegios de caciques se dieran un poco de mejores esfuerzos, ¿no? Y mencionan acá que se les enseñaba latín, que era la base en aquellas épocas para conocer cualquier idioma moderno, y también enseñanza de la historia y más contactos con la universidad. Obviamente, por ser indígenas, los caciques no tendrían acceso a la universidad, ¿no? Porque eso les estaba prohibido. Sin embargo,
En la fuente 8 nos indican que acá había algunos riesgos, o que los españoles veían algunos riesgos en la enseñanza de los indígenas. Lo que decían, muy bien, hay que convertirlos en cristianos, y que sean buenos cristianos para que también los demás indios sean buenos cristianos. Pero también se planteaban ellos, ¿no? Una vez que hemos logrado que sean buenos cristianos, ¿y ahora qué les enseñamos? Aquí enfatiza, ¿no? Se les enseñaba el dominio de la lectura, la gramática y algo de la necesaria teología. Pero el planteamiento que ellos tenían era cómo impedir que aprendieran más, que se igualaran a los españoles. Y es justamente eso, ¿no? Porque la educación se dice, y creo que es correcto, la educación es uno de los elementos que pueden lograr que haya más igualdad. Por supuesto, hay muchos ejemplos de personas que sin ningún nivel educativo alto han podido progresar en la vida, ¿no? Y hay muchísimos casos de gente muy famosa ahora que no la hizo en la universidad, ¿no? No se adaptaron a la universidad, nunca acabaron una carrera, pero han tenido éxito. Pero, digamos, eso es algo que se da en muchos casos, sí, pero no siempre. A nivel mundial se dice que si una persona quiere lograr ciertas metas, tienes que tener algún nivel educativo. Hasta hace algunas décadas, para muchos era suficiente con haber acabado la primaria o la secundaria. Pero ahora, en pleno siglo XXI, eso ya queda muy poco, es muy básico, no es suficiente. Ahora, lo que se dice, y en muchas partes ya hace tiempo se sabe, es que el nivel que una persona debería tener por lo menos es llegar a la universidad, ¿no? Acabar una carrera en la universidad. Y que ese es el nivel mínimo que una persona necesita ahora en el siglo XXI. Por supuesto, llegar a algo más, ¿no? Doctorado, maestrías, doctorados, más de una carrera, eso ya es algo ideal. Y que se está haciendo poco a poco, ¿no? Pero obviamente, aquí en el Perú, por ejemplo, mucha gente, mucha más gente está estudiando en la universidad, pero no necesariamente todos acaban, ¿no? Y eso es algo que se da sobre todo por la situación económica, ¿no? También lo hemos visto ahora con la pandemia, que ha afectado a muchos estudiantes, tanto de colegio, la educación básica, lo vemos también en nuestro caso en nuestro colegio, y por supuesto también a muchos universitarios, muchos de los cuales al principio no podían estudiar por una diversidad de problemas que tenían con la conectividad, con computadoras, o porque tenían que trabajar, ¿no? Entonces, situaciones como las que hemos vivido han afectado el nivel educativo y eso lleva al cuestionamiento, ¿no? ¿Qué hacer para que la educación continúe bien, ¿no? Entonces, ese tipo de dilema no es nuevo, ¿no? Ya lo vemos acá también en el siglo XVIII. ¿Se puede limitar la educación de alguien? Bueno, es lo que ellos decían, ¿no? Ellos queremos que, decían los españoles, ¿no? Queremos que tengan cierto nivel educativo, pero más de eso no. Sin embargo, la educación abre posibilidades. Y de hecho, estoy seguro que muchos de los curacas no se quedaron conformes con lo que habían aprendido, porque si ya sabían leer, lo único que necesitaban era tener acceso a los libros y conseguir los libros. Bueno, no me van a enseñar, bueno, yo voy a leer, voy a conseguir algo nuevo que leer y voy a aprender más. Entonces, la educación es algo que cambia, puede cambiar a la sociedad, cambia a las personas, puede igualar o puede ayudar a igualar las oportunidades. Y es algo justamente lo que decía la ilustración. Entonces, tomando en cuenta eso, se nos plantean acá un par de preguntas, ¿no? ¿Por qué fue importante la educación de los caciques para la organización colonial? Como recuerden ustedes que, y eso también lo pueden ver ustedes en su libro, ¿ya? Cuando vean, por ejemplo, pueden buscar ahí en el libro lo que es la sociedad colonial y van a ver ahí donde se habla de los curacas. Entonces ustedes pueden ver ahí la información que también pueden ayudar a complementar esa respuesta. Como dije, los curacas eran esenciales para todos los planes que tenían los españoles. En el fondo era eh, cobrar impuestos, porque para ellos esto era fundamental, dado que los indios, como siervos del rey, que ese era los que eran, como eran reconocidos, debían pagar impuestos, ¿no? Entonces, los caciques o curacas eran importantes en esta actividad o en este objetivo.
Otro elemento dice, ¿cuál fue el temor de los españoles en educar a los caciques? Bueno, eso ya también la fuente 8 nos da esa información. De hecho, aquí solamente un comentario, ¿no? Recuerden, y lo hemos visto en una tarea anterior, que, por ejemplo, cuando Tupac Amaru inició su rebelión y luego cuando él fue derrotado, los españoles tomaron un conjunto de medidas. Y una de ellas fue, bueno, primero que todo, quitar el cargo de cacique, ¿no? Porque muchos curacas o caciques habían ayudado a Tupac Amaru, a pesar de que otros tantos apoyaron a los españoles. Pero otra cosa que también hicieron los españoles fue prohibir algunos libros. Por ejemplo, los comentarios reales de los incas, de Garcilaso de la Vega, porque ellos veían que seguramente los curacas habían leído ese libro y de alguna manera habían añorado el tiempo de los incas y querían pues rebelarse y votar a los españoles y crear un nuevo imperio o elegir un nuevo inca, ¿no? Entonces ellos tenían mucho miedo de que hubiesen más rebeliones. Entonces ellos decían, la culpa lo tiene el libro, porque ese libro les habla del pasado de los incas y ahora ellos quieren volver a eso. Entonces se dan cuenta ustedes, el temor de los españoles era ese libro, el conocimiento que había detrás de ese libro, ¿no? Lo que podía despertar en los curacas. Y los curacas podían mover a la gente. Entonces ahí se nota claramente ese temor de los españoles, ¿no? En ese tipo de libros que para ellos son pues como libros prohibidos, deberían ser prohibidos, y de hecho fueron prohibidos porque podían cambiar la mente, ¿no?, de los curacas, de hacerlos sin aliados o de cambiarlos de aliados a enemigos. Muy bien, esos dos textos, por ejemplo, vienen de Alain Bouyer, un libro ese es un autor francés, del Instituto Francés de Estudios Andinos, dice, del Colegio de Caciques al Colegio de Granada, la educación problemática de un noble descendiente de los incas. Y en ese artículo parece provenir de Colombia. Interesante. Y en la fuente. Bueno, ahora, en base a todo esto, la fuente 6, 7, 8, y también tomando en cuenta las fuentes 1 al 5, ¿ya? Ustedes van a escribir un conjunto de conclusiones aquí, ¿ya?, sobre cómo era la educación colonial. Eso quiere decir que tienen que tomar en cuenta todo lo que hemos visto también la semana pasada. Y dice acá, ¿no? Van a tomar en cuenta las marcadas diferencias en la educación de los diversos grupos sociales en la colonia, ¿no? Recuerden que hemos visto en las primeras fuentes la diferencia que había contra las castas, eso es la 1 y la 2. En la 3, 4 y 5, el sexo, la diferencia que había entre las mujeres españolas, criollas y las indígenas, y también las niñas y mujeres de las castas. Y ahora, sobre todo con las fuentes 6, 7, 8, hemos visto la condición económica. Las ideas también deben tomar en cuenta eso en sus conclusiones. También deben tomar en cuenta en sus conclusiones las ideas que sustentaron una educación colonial diferenciada y las ideas que hicieron posible algunos cambios en esa educación. Entonces, las ideas que sustentaron una educación diferenciada, me parece que está sobre todo en las fuentes de 1 al 5. Vean ahí ustedes los argumentos, recuerden ustedes los argumentos que se usan para, para expulsar a las castas o a las personas de las castas de la universidad, o ni siquiera darles la posibilidad de ejercer, o ni siquiera darles la posibilidad de que entren a una universidad. En cuanto al sexo, vean ustedes en las fuentes 3, 4 y 5 cómo se diferenciaba por el color de la piel, ¿no? Niñas blancas tienen esta oportunidad, niñas de castas no, y mujeres indígenas, la nobleza indígena, lo que tuvieron que hacer para lograr cierto nivel educativo, ¿no?, en los beaterios, ¿no? Y los cambios es lo que hemos visto hoy día de hoy, ¿no?, en la fuente 6, con la educación propuesta o los cambios propuestos por la ilustración.
¿ya? Entonces aquí hay que indicar eh, las ideas que se usaron para diferenciar a la gente en cuanto al nivel educativo y luego también las ideas que propusieron cambios en ese aspecto. Luego también otra conclusión tiene que ver con en qué medida la educación en la colonia reflejaba formas de distinción. Se han mantenido y ustedes deben sustentar. Bueno, por ejemplo, en la colonia creo que nos queda bien claro, ¿no? Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿se han mantenido, ahora estamos en la República del siglo XXI, pero ¿se han mantenido distinciones en la educación en la actualidad? ¿Ustedes qué dirían? Que no. Por favor. Gabriela, explícanos tu punto de vista. No se ha mantenido porque antes la educación era solamente para los varones y ahora actualmente tanto varón como mujer tienen derecho a la educación. Bien, es un buen punto. Muy bien, buen punto, Gabriela. Hay un elemento donde podría haber un cambio, ¿no? Pero recuerda también que eso se logró después de mucho, mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que el programa de Aprende en Casa, pero era el de quinto, creo. No, no, está bien, no, era el de quinto. Sí, era el de quinto. Eh, en el programa de Aprende en Casa de la semana pasada de quinto, sale ahí una cosa interesante, ¿no? Está una de las, no, es un programa anterior, creo. Sí, es un programa anterior, donde, bueno, ellos representan cómo viajan en el tiempo, ¿no? Y la conductora habla con su bisabuela, ¿no? Y su bisabuela le cuenta, digamos, ¿no? Lo difícil que fue para ella lograr la educación, ¿no? Que no le querían reconocer la educación y que ella quería estudiar en la universidad porque ella sabía que podía, pero no le daban mínima oportunidad por ser mujer. Entonces, lo que dice Gabriel es muy cierto, ¿no? Si lo damos al tiempo de ahora, es cierto, ¿no? Y cada vez se incentiva más que toda persona, hombre o mujer, estudie, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, todavía, todavía faltan aspectos, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de las mujeres en la ciencia. Todavía muchos creen que las carreras de tecnología son para los hombres. Hay muy pocas ingenieras, por ejemplo, muy pocas matemáticas. ¿Eso quiere decir que las mujeres están negadas para las matemáticas? No, para nada. Nadie nace sabiendo matemática, ¿no? Todos aprendemos matemática más o menos bien, más o menos mal, o muy bien, ¿no? Y nos damos cuenta que nos gusta, ¿no? Entonces, eh, todavía, y eso es algo, no sé si mundial, pero bueno, en el Perú sí es cierto que todavía las carreras de ciencia y tecnología son mayoritariamente masculinas. Hay pocas mujeres, ¿no? Entonces, es ahí todavía donde falta el cambio, ¿no? Pero es ciertamente que ahora las mujeres pueden estudiar. Y es algo que ahora se reconoce, ¿no? Ahora yo también diría, a ver, ¿quién podría dar otro argumento? ¿Se mantienen algunas de las diferencias que encontramos en la época colonial o hay algún tipo de diferencias en la educación actual? ¿Algún otro concepto, idea, propuesta, sugerencia, comentario? Eh, Profesor, creo que, ¿cómo se llama? Ha habido una diferencia en que ahora el acceso a la educación es primordial para todos porque ahora está permitido que todos entren a pesar de su religión, de sus costumbres, de su raza y Ujú. todas esas características, ya que antes se los diferenciaban y los ponía aparte en grupos. Y eso creo que ha cambiado. Muy bien, buen punto, también es cierto. En teoría, y la ley lo dice, ¿no? Nadie puede ser prohibido a estudiar donde uno quiere, ¿no? Y es correcto, es cierto. Es un elemento fundamental, ¿no? Toda persona, la educación es un derecho y como tal, toda persona puede elegir dónde llevar a sus hijos a estudiar y no habría ninguna razón en particular para evitar que alguien estudie en tal o cual lugar, ¿no? ¿Cierto? Ese es un criterio. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Ya, Ya profesor. para ir. Sí, Ángel.
También algunos, no sé, como en la actualidad, algunos no pueden por su situación económica o porque sus padres están enfrentando problemas como en esta pandemia, que no pueden pagar las cosas, como el de los asentamientos humanos, no pueden ir a clase por su falta de dinero o de capital para ir a un colegio. Bien, es cierto. Si bien los tiempos han cambiado y la ley es un derecho, obviamente eso implica también que las familias pueden solventar algo, ¿no? Se dice que la educación es gratuita. Bueno, es cierto, pero ustedes saben que en general toda educación tiene una serie de costos, ¿no? Por tanto, si alguien estudia en un colegio particular, tiene que pagar una pensión, tiene que comprar materiales. Mm, técnicamente hablando, ninguna educación es gratuita, 100%, ¿no? Ahora, ustedes, por ejemplo, cuando van al colegio, no pagan ninguna pensión, ni ningún curso por el estilo, porque todo es solventado por el Ministerio de Educación y también por la policía, ¿no? Sin embargo, tener acceso a la educación implica unos gastos, ¿no? Pasajes, dinero para el almuerzo, para el desayuno, para comer en el refrigerio, recuerden ustedes cómo era antes en el colegio, ¿no? Y en el caso actual, como bien dice Ángelo, educar en los tiempos actuales implicaría tener por lo menos electricidad, tener por lo menos un celular, una conexión a internet para poder acceder a las clases, ¿no? Y Ángelo menciona como un elemento importante, ¿no? Antes la educación estaba prohibida, ¿no? O sea, no todos podían educarse, sea por el color de la piel, sea por el sexo. Eso ha ido cambiando desde la ilustración, hemos visto que hay un cambio acerca de eso, pero también es cierto que a pesar de que estamos en la República y en el siglo XXI, la educación todavía no ha llegado a todos como se debería, ¿no? Se habla mucho en el Perú hace mucho tiempo de la calidad de la educación, ¿no? Y si bien no se puede negar que la calidad en general en el Perú ha mejorado de muchas maneras, ¿no? Con la ley de profesionalización docente, con colegios de alto rendimiento. Algunos de sus compañeros han llegado a, a estudiar en esos colegios porque tienen un gran nivel educativo y obviamente ahí van a un colegio donde les exige más que en cualquier otro colegio y ustedes han recibido, por ejemplo, libros, materiales que el Estado paga, fomenta para que ustedes puedan acceder a ellos. En fin, toda una serie de cosas que se ha hecho, ¿no? Para mejorar el nivel educativo. Sin embargo, como dice Angelo, todavía la pobreza es un problema nacional y hay personas pues, que no están en las mismas condiciones como para poder estudiar con las demás. Entonces, los chicos, niños, niñas, adolescentes como ustedes, que viven en asentamientos humanos, que no tienen ni electricidad, ¿no? O que la tienen por horas, o que no tienen agua, en fin, están en unas condiciones tales que no van a poder estudiar como ustedes. Entonces, ahí se puede ver que todavía hay situaciones que lamentablemente todavía no se han superado. Y eso ciertamente no hace que haya la posibilidad de competir o de tener el acceso a la educación como se debería, ¿no? Hay quienes están, por decirlo así, con mayores desventajas. Bien, justamente ese tipo de reflexión es lo que quiero que ustedes indiquen también en las conclusiones. Bien, muy bien, ustedes los que han participado muy bien, buen punto de vista, seguro que hay también otro punto de vista, pónganlo y explíquenlo en las conclusiones. Finalmente dice aquí, también hay que hacer una comparación entre las características o ideas de la educación colonial con la educación actual en nuestra comunidad. ¿Ya? Y en ese aspecto creo que hay muchas diferencias que ustedes pueden encontrar. En el libro, de hecho, hablan un poco de cómo era la educación colonial. Por ejemplo, solamente para resaltar dos cosas, ¿no? Donde hay mucha diferencia. La educación colonial era muy memorista. Las cosas tenían que aprender al pie de la letra, de memoria. En teoría, en la época colonial, un buen estudiante era aquel que memorizaba todo. En la actualidad ya no pensamos que sea así, ¿no? Sino que en la actualidad pensamos que está bien saber las cosas, pero saberlas para comprenderlas, no memorizarlas. Es bueno tener una buena memoria, por supuesto, pero no es el fin del aprendizaje memorizar todo, sino entender todo, ¿no? Y ser críticos también. Eso en la colonia, por ejemplo, no se pensaba. Y otra cosa diferente es que en la colonia el castigo era algo bien visto, ¿no? Se dice un dicho de aquella época decía, la letra con sangre entra. Por tanto, aquel que no tuviese buena memoria o que se olvidara las cosas le caía su golpe. Algo que ahora, por supuesto, está totalmente prohibido. Los castigos corporales en la época colonial
era algo normal. Y de hecho, fue normal hasta el siglo XX, hasta hace poco. Y yo recuerdo, yo cuando fui estudiante en el colegio como ustedes, en mi época todavía había castigos físicos. Si uno se portaba mal, si uno no hacía lo correcto, realmente te pegaban y nadie decía nada. Es decir, lo tomábamos como que era parte normal, ¿no? Y el profesor podía hacerlo. Es más, algunos papás decían, si se porta mal, peguen. Ahora eso es impensable, ¿no? Ahora, y ya viéndolo pues 30 años después, de que yo era estudiante a lo que soy ahora, este, ahora eso es impensable, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo hay muchas cosas que han ido cambiando. Bueno, Profesor, entonces, a mí tengo un caso de mi mamá. sí, Ella me está contando que cuando él tenía su edad de estudiante, dice que le pegaban con cocachos, con, no sabía, la sí, sí, tabla, sí, había y ese sus tipo de padres cosas. le decían que estaba bien para que aprenda mejor. Sí, en realidad esa era la forma de pensamiento en los años 80, que es cuando yo fui profesor, bueno, cuando yo fui estudiante. Como dije, eso era lo normal, o sea, no se veía como algo malo, se veía como que era algo necesario, ¿no? Obviamente, a los tiempos actuales eso ya es impensable, ¿no? Era el pensamiento de la época, ¿no? Lamentablemente la educación familiar todavía ha permitido mucha violencia, ¿no? Cosa que tenemos que cambiar, ¿no? Tal vez por eso hay tantos adultos que a veces son violentos porque han aprendido que la violencia es algo normal, ¿no? Y la verdad es que no es normal, no es, pero así lo han aprendido y por eso pues lo permiten, lo hacen, lo actúan o lo ven como normal, ¿no? Porque ellos lo sufrieron, yo también como dije lo sufrí ahí y pero bueno, el problema es que nos hemos dado cuenta con el tiempo que eso está mal, ¿no? Y que eso no se debe permitir y ustedes tampoco nunca deben permitir. Muy bien, chicos. Luego de esto viene obviamente ya la parte autoevaluativa. Y bueno, nada más entonces. ¿Hay alguna duda? Entonces, para ir acabando, vamos a acabar la grabación. Un momentito. ¿Hay alguna duda? Creo que ha quedado bastante bien claro lo del día de hoy. Entonces, tienen las preguntas de la línea de tiempo, el completar esa información de la línea de tiempo de los primeros dos textos. Eh, las preguntas bueno, del primer texto, completar esa información de la educación en la ilustración, las preguntas de los textos 7 y 8 y las conclusiones de los 8 textos en total. ¿Ya? Tomen en cuenta lo de la clase anterior. ¿Hay alguna duda antes de ir a acabar con la grabación? No, profesor. Ok, muy bien, gracias. Bien, hoy día hemos estado 19, la mayoría. Esperamos que siempre siga así. Ojalá que también los demás se integren